Una de las reacciones del pueblo de Israel al regresar del exilio fue la de prometer fidelidad a Dios. Esta promesa la firmaron los príncipes, los levitas y los sacerdotes. Juraron que andarían en la ley de Dios y guardarían todos sus mandamientos. Tampoco se mezclarían en matrimonio con los pueblos vecinos. No harían comercio el sábado y todos los años traerían una ofrenda para el mantenimiento y el servicio del templo. También traerían las primicias del fruto de la tierra, vino y aceite para los sacerdotes. En fin, le hicieron muchas promesas a Dios de que serían siervos modelos. Pero nosotros sabemos que ellos no podían cumplir esa promesa hecha en el esfuerzo humano. Porque para agradar a Dios necesitamos la inspiración y el poder del Espíritu Santo. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Johnny, me da gusto estar de vuelta contigo. Hoy tenemos el tema de Dios y el pacto. Un placer verte, Rafael, aquí de vuelta en Pasadena, después de estar por Ohio. Y saludos a todos los hermanos de por allá. Gracias a Dios por el privilegio de estudiar su palabra, que hoy nos toca ese tema que tú acabas de anunciar de Dios y el pacto. Pero eso está sellado con oración, así que debemos comenzar orando. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de tomar este tiempo para abrir las Escrituras y acercarnos a ti. Danos tu Espíritu Santo para comprender, para tomar estas cosas en nuestros corazones. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Entonces, Rafael, hemos de comenzar con Nehemías, el capítulo 9 y los versos 32 al 37, donde se nos va describiendo las características. Por ejemplo, como estamos viendo ahora en pantalla, los judíos se sentían oprimidos y esclavizados por ser judíos. Y por esta razón, buscan a Dios. Eso es lo que relata Nehemías. ¿Será que nosotros nos podemos identificar con una situación así, Rafael? ¿Buscamos a Dios cuando estamos en malas? Y bueno, Dios, Johnny, yo pienso que Dios permite que nos vengan pruebas y nos vengan tribulaciones precisamente para que recordemos nuestra condición de debilidad y dependencia de Él y volvamos a Él y lo busquemos a Él con sinceridad. Y ese sentimiento que tenemos de que somos pequeños está pareado o aquí parado con el sentimiento de que Dios es todopoderoso. Y así es que comienza la lectura de los versos. Tal vez debemos leerlo e irlos comentando. ¿Qué te parece? Sí. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Qué palabras tan fuertes. Así que podemos resumirlo en 3 puntos. Veamos ahora. Alaban a Dios diciendo que Él es nuestro, que Él es grande, que Él es fuerte, que Él es temible y que guarda el pacto y la misericordia. ¿Acaso están los judíos engraciándose, con Dios dándole títulos? ¿Qué te parece, Rafael? Johnny, sería perder el tiempo porque
Dios no es un ser humano que se deja influir por halagos y alabanzas. Me gustaría más bien pensar que ellos están haciendo esta oración porque habían leído por varias horas los libros de Moisés y habían repasado todas las grandes obras que Dios había hecho con el pueblo de Israel, y entonces se les viene a la memoria la grandeza de Dios, su magnificencia, su amor, su bondad, y por eso le están hablando a Dios así. Y fíjate, Rafael, que a mí me parece que esto presenta un conflicto perenne, porque dos realidades están en contraposición la una con la otra. Por un lado, como tú acabas de decir tan apropiadamente, la magnificencia de Dios, es natural que ellos la recuerden y utilicen todos los epítetos que se les ocurre para engrandecer y declarar esa diferencia entre Dios y los seres humanos. Pero por otro lado, Rafael, si miramos el Nuevo Testamento y la presentación de Dios como un padre, ¿acaso le hablamos así nosotros a los padres? ¿Te puedes imaginar tú yendo a donde tu papá y diciéndole todos estos títulos, o a donde tu mamá, o a donde la persona de autoridad que amamos? No, eso sería una exageración, sería eh, una forma excesiva de hablarle a cualquier ser humano, aunque fuera el padre de uno o una persona de autoridad relacionada con uno. Sí, yo jamás le diría a mi madre, que ya no le puedo decir nada, pero cuando estaba en vida, doña Carlota, doctora, decana asociada y directora del Centro de Audiovisual de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Eso sería, y eso es lo que están haciendo los judíos. Así que, ¿qué te parece? ¿Hay ese conflicto o eso me lo estoy imaginando yo? Johnny, a mí me parece apropiado en este contexto por la distancia que hay entre Dios y nosotros. Ay, 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 ay. Y yo que me quiero imaginar a Dios como viviendo aquí en mi casa y yo habitando en Él y con Él. Pero Dios, Johnny, eso es apropiado también porque Dios significa diferentes cosas para diferentes personas. Hay personas que ven a Dios como una majestad grande y otros que lo ven como un hermano mayor que está cercano, que es accesible, con el que se puede orar de tú a tú. Qué cosa, ¿verdad? Y no saber con exactitud qué es lo correcto, porque el hermanito Abraham, por ejemplo, así era que trataba a Dios, como tú describiste. Y Moisés discutía con Dios. Y alguien puede pensar que era porque eran más santos que uno, pero cuando uno lee la Escritura se da cuenta que las acciones de estas personas no eran más santas que las acciones de la persona promedio, todos tenían sus defectos. De todos modos, eso está para dialogar y para pensar, y no tenemos una palabra final sobre esto. Pero sí hay más versículos, estamos por el 33. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron tus mandamientos y a tus testimonios con los que les amonestabas. En esto que acabas de leer, nos recordamos entonces de tres cosas también. De dos cosas y una pregunta, mejor dicho. Leemos. Ellos confiesan ante Dios porque rectamente has hecho y porque nosotros hemos hecho lo malo. Y entonces dice quiénes son los que han hecho lo malo y qué es lo que han hecho lo malo. Reyes, príncipes, sacerdotes y padres. Y la ley y el mandamiento y los testimonios. ¿Eso se parece a la situación de nosotros hoy en día? Johnny, el contraste nos habla a nosotros de la historia de la humanidad y Dios con respecto a la humanidad. Mientras Él nos ha bendecido abundantemente con tantas cosas buenas,
al pueblo de Israel le hizo tantas maravillas, entonces ellos se apartaron de Dios y se hicieron un becerro, rechazando a Dios y atribuyéndole a este becerro todas las cosas que Dios había hecho. Sin embargo, Dios todavía los bendijo y Dios todavía los recibió. Y además de eso, otro aspecto que podemos capturar de esto que acabamos de leer es cómo no habla de la persona común. Le pone la responsabilidad a los dirigentes. Así como le dan a Dios todos los títulos, utilizan los títulos de las personas en la sociedad. Es decir, que el pacto era con el grupo, no con individuos. Y ese es un concepto muy diferente al que nosotros tenemos hoy en día. Nosotros nos imaginamos el pacto de Dios con una persona a la vez, mientras que ellos imaginaban el pacto de Dios con el pueblo entero. ¿O me estoy equivocando en lo que estoy leyendo? Sí, sí, tienes la razón. Nosotros vemos la relación de Dios con el hombre en forma individualizada. Para ellos eran una nación, ellos tenían identidad de nación y por lo tanto recibían los mensajes de Dios como nación y veían su desobediencia en forma corporativa, no solamente en forma individual. Y así hay una diferencia grande entre el entendimiento bíblico del pacto y el entendimiento nuestro hoy en día. Y eso debe servir para nosotros revisar cómo es que entendemos esta relación con Dios. Porque el papel de la responsabilidad de unos sobre otros se aumenta cuando lo visualizamos como un pacto de grupo. Leo entonces el verso 35. Y ellos en su reino y en medio de la gran prosperidad que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Ahí está Nehemías narrando la respuesta o la apostasía del pueblo de Israel luego de tantas bendiciones que Dios les había dado. Seguimos entonces con el verso 36. He aquí que hoy somos esclavos. Henos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y sus abundantes productos son para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su capricho, y estamos en gran angustia. A mí me parece fascinante el hecho de que ellos atribuyen a Dios todo este proceso de cambio y todo este proceso de intervenciones que ocurre con los reyes que están alrededor de ellos. Y lo ven así como siendo Dios el que está a cargo, que es otra percepción diferente a la que nosotros tenemos. Ellos ven a Dios siempre supremo y siempre responsable de lo malo y de lo bueno que se recibe. Y conforme a su capricho, es decir, Dios los puso a ellos, deciden su voluntad. ¿Acaso es Dios el responsable entonces? Johnny, yo creo que los que están haciendo la oración en Nehemías 9 entienden que lo malo que Dios les envió a ellos, esos castigos, esa invasión, la desolación a la ciudad, el destierro, la muerte de tantas personas, se lo trajeron ellos sobre sus propias cabezas por la desobediencia, la idolatría y darle la espalda a Dios. Ellos reconocían, hay una parte en la que ellos reconocen que Dios es justo, que lo que a ellos les ha sucedido, les sucedió por su maldad y su desobediencia. No porque Dios sea injusto y caprichoso y los castigó porque tiene mal carácter, sino que ellos se lo trajeron encima. Y ellos exoneran a Dios de culpabilidad. Si a ellos les sucedió algo malo, fue porque ellos se lo trajeron encima. Y allí vemos que Dios, al castigarlo, fue una manifestación de su amor para
llamarlos a ellos al arrepentimiento, ya que no aceptaban los llamados de los profetas. Pero Rafael, si nosotros aceptamos ese paquetito y esa fórmula y lo aplicamos para el día de hoy, entonces, si tengo un accidente donde se totaliza el carro y lo pierdo, es Dios el que lo hizo. Por causa de algo que yo hice, Él me castigó. Si me caigo y me rompo un brazo, es Dios el que lo hizo porque no fui suficiente fiel, etcétera. Y cada cosa que sucede, y si hay una muerte, si hay una enfermedad, siempre es porque no fui bueno suficiente. ¿Cómo es esa fórmula? Johnny, eso sería llevarlo al extremo innecesariamente, porque en el caso de Israel tenemos muchas declaraciones proféticas que les advertían a ellos de sus pecados y que se vinieran al arrepentimiento, que se volvieran. Y cuando persistían, cuando se negaban a recibir el llamado de Dios, entonces vinieron las advertencias de que vendrían castigos. Y como todavía no reaccionaban, entonces vino los castigos. Ahí está muy claro que fueron obras de Dios para castigar, para despertarlos de su rebelión espiritual. En el caso nuestro, en ese caso que tú estabas mencionando, nosotros vivimos en un mundo accidentado, en un mundo de pecado, donde suceden una cantidad de accidentes y maldades que a veces nos las traemos nosotros a nosotros mismos y a veces nos vienen por las maldades de otras personas. Pero no podemos decir que cada acto que nos sucede, cada pérdida, cada vez que se daña el auto, es una obra de Dios directa sobre nosotros, sino pienso que muchas de esas cosas son consecuencias de las leyes naturales bajo las cuales nosotros vivimos. Bueno, a ver si yo te escucho bien lo que tú estás diciendo. Corrígeme. Yo te escucho decir que la diferencia grande entre lo que estamos leyendo y la percepción que ellos tenían de quién es la causa de lo que está sucediendo y quién es responsable últimamente, estriba número uno en que ellos estaban viendo las cosas como un pueblo y nosotros estamos viendo las cosas como una familia, como un individuo. Y ahí es que viene el conflicto entre la atribución de a quién le vamos a dar la responsabilidad. Si lo viéramos como ellos, entonces diríamos que de manera general la voluntad de Dios se está haciendo, pero no de manera particular en cada caso de cada vida de cada individuo. No es que hay una suma y resta y que Dios está con una fórmula decidiendo a quién se le va a permitir romperse un brazo y a quién no. ¿Qué te parece eso? Ok. Entonces nos vamos a lo que dice el verso 38 que termina esta serie de lecturas de los versos de Nehemías 9. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Entonces, ¿le gustan a Dios las promesas? ¿Acepta Dios promesas hechas por los líderes del pueblo? Esas son las preguntas que tenemos que traducir a la vida del diario para nosotros hoy. Johnny, Dios no nos pide a nosotros que andemos haciendo promesas. Eso es un invento del ser humano, las promesas. Eso es una forma de negociar con Dios. Señor, si tú me das, yo te prometo que yo te doy. Ese tipo de relación no existe, no es correcta, porque estamos pensando que Dios es un comerciante que lo que quiere de nosotros son ciertas cosas, cuando en realidad Dios quiere nuestra vida y quiere nuestro corazón, no quiere promesas, nos quiere a nosotros. Rafael, aquí sí nos estamos metiendo en camisa de 11 varas. Y generalmente yo soy el que me meto en la camisa, pero en esta vez consistentemente tú eres el que te está metiendo en la camisa de 11 varas. Porque Rafael, hay inclusive una ofrenda de escuela sabática que se llama ofrenda de inversión. Yo le dedico el arbolito a Dios
Dios bendice el arbolito para que tenga mucho fruto. Entonces yo le doy a Dios las ganancias de la venta de los frutos, descontando pues los químicos o los productos que yo haya usado para el mantenimiento del arbolito. ¿O no es así? ¿No es eso lo que está hablando la escuela sabática cuando promueve la ofrenda de inversión? Sí. Entonces, en realidad, Rafael, la iglesia, tú y yo tenemos una, a ver cómo lo digo de manera bonita, un arroz con mango. Eso está bonito con respecto, con respecto a cómo es que opera Dios y qué responsabilidades hay. Y la verdad del caso es que esto es un misterio. Tal vez el folleto en la página 54 nos ayuda. Estos pactos se establecían porque eran beneficiosos para ambas partes. El dirigente cuidaba al pueblo y el pueblo le pagaba tributo. Pero con Dios el pacto era diferente. Dios en realidad no obtenía nada de él y no obstante prometía serle fiel incluso cuando el pueblo no le era fiel. De hecho, las bendiciones y las maldiciones sujetas al pacto posibilitaban que los israelitas supieran que habían estado infringiendo el pacto cuando empezaban a suceder cosas malas. Y aquí sí me voy yo de frente en contra de esas palabras de Dios. En realidad no obtenía nada de él. Si miramos en la próxima, si miramos la pantalla, vemos una pregunta. ¿Es Dios inmanente como Asuero era para Esther? Lo que esto quiere decir, la palabra inmanente, es que él afecta, pero nada le afecta. Él afecta a los demás, pero nada le afecta a él. Tenemos el ejemplo del rey independiente de relación con sus súbditos, que no tienen necesidades, contenido en sí mismo sin ser afectado. Por ejemplo, Asuero, cuando entró Esther. Esther dependía de la palabra del rey para que la matara o la aceptara. Y eso es lo que está pretendiendo decir el folleto de escuela sabática. Que Dios no le interesa, ni siente, ni padece, ni tiene nada que ver con nosotros. Él es un espectador o un dueño que está en un trono que no tiene ni le padece por nada. ¿Qué piensas tú de esa idea? Johnny, obviamente nosotros tenemos influencia sobre Dios porque Él es movido a simpatía y a misericordia por sus hijos que están padeciendo necesidades y se acercan a Él. Pero nosotros no tenemos influencia sobre Dios cuando tratamos de cambiarlo con alabanzas y con promesas de que vamos a hacer esto para que tú nos des aquello. Sí, sí. La pregunta es si el pacto que Dios hace con nosotros lo hace sin ningún interés personal. Y yo no estoy de acuerdo con esa idea. La idea de inmanencia, como dice la definición, basado en la declaración del folleto, Dios en realidad no obtenía nada de él. Inmanencia es cualidad de inmanencia, es un ente intrínseco a un ser. Puede oponerse a la trascendencia, ya que la acción inmanente tiene su fin en sí mismo y no es algo transitorio que implica la actuación de un principio exterior. Entonces, si vemos la próxima diapositiva, ¿cómo es Dios? Dios es como, y tenemos dos opciones: inmanencia, permanente, que no cambia nunca y su fin es en él mismo. O un Dios de trascendencia, transitorio, implica que recibe acciones del exterior y cambia. ¿Qué clase de Dios imaginamos? Imaginamos un Dios que no se afecta y que no tiene nada que ver, o un Dios que nosotros afectamos. Yo sugiero que miremos la próxima pantalla. ¿Es Dios afectado como el padre que espera al hijo pródigo? ¿Quién es Dios? Padre que siente y padece al ver a sus hijos e hijas, que goza, Dios goza y le gusta gozar, que padece, Dios sufre y le duele. Bueno, la Escritura nos habla de ambas cosas. Si recordamos bien, en las Escrituras encontramos que hay mucho gozo, mucha alegría por la salvación de los seres humanos. Dios es un Dios de celebraciones, pero al mismo tiempo, Dios es un Dios que se duele
por la infidelidad de su pueblo, que se enoja por el pecado y la maldad y la injusticia contra los pobres, de manera de que Dios refleja ambos puntos de vista en las Escrituras. No, eso que tú acabas de decir, todo es de un solo punto de vista. Dios es afectado. Se afecta cuando se enoja por lo que yo hago, se afecta cuando yo me arrepiento y se pone alegre. Dios cambia, siente y padece. ¿Es Dios afectado como el padre que espera al hijo? El padre está en relación con el hijo. El padre está mirando, esperando y corre hacia el hijo. Así presenta Jesús a Dios nuestro Padre. Un Dios afectado. No que no obtiene nada. Él sí obtiene. El padre obtuvo de vuelta la relación con su hijo. No existe otra percepción u oportunidad en mi lectura de las Escrituras. ¿Qué tú piensas? Sí, Johnny, ya lo hemos visto, y no solamente el Padre, Jesús también manifestó el mismo gozo y el mismo dolor por la injusticia y el pecado y por la muerte, y el gozo por el arrepentimiento. Cuando Zaqueo anunció que iba a devolverle el dinero a la gente, Jesús se alegró y dijo: aquí ha llegado la salvación a este señor. Por supuesto, Jesús, siendo humano, era afectado por todo lo que estaba a su alrededor, y él afectaba a los que estaban a su alrededor. Y siendo Dios, entonces queda definido claramente que Dios es afectado y afecta. Esa idea de que Dios no obtenía nada del pacto es una idea absurda. Dios hace el pacto porque está interesado en lo que va a obtener. Va a obtener la adoración de sus hijos. El Salmo 19, por ejemplo, lo presenta claramente. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica el mensaje a otro día, y una noche a otra noche declara la noticia. No es un lenguaje de palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su pregón, y hasta el extremo del mundo su lenguaje. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, es decir, la cama de los desposados es el tálamo. Se alegra cual atleta corriendo su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su órbita llega hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que reconforta el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los preceptos de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que el destilar de los panales. Tu siervo es además instruido por ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá descubrir sus propios errores? Absuélveme de lo que son ocultos. Entonces, el Salmo 19 nos recuerda el interés personal que Dios tiene. Tal vez debemos terminar con las palabras del Camino a Cristo en la página 48. Por medio del correcto ejercicio de la voluntad puede obrarse un cambio completo en tu vida. Al entregar tu voluntad a Cristo, te unes al poder que está por encima de todos los principados y las potestades. Tendrás fuerza de lo alto para sostenerte firme, y rindiéndote así constantemente a Dios, serás capacitado para vivir una vida nueva, más precisamente la vida de fe. Bien, apreciados hermanos, con estas palabras llegamos ya al final de nuestra lección. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.